Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a un programa más de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En contacto contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Esta tarde abordaremos la temática ¿quién fue Felipe Carrillo Puerto? Y para entrar en contexto con relación a la temática que dialogaremos con nuestros invitados, comentarles a manera de preámbulo que Felipe Carrillo Puerto fue un líder revolucionario y político mexicano que desempeñó un papel importante durante la Revolución Mexicana y en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Nacido en Yucatán en 1874, Carrillo Puerto se unió al movimiento revolucionario en la primera década del siglo XX, luchando contra la dictadura de Porfirio Díaz y posteriormente contra otros gobiernos autoritarios. Una de las principales contribuciones de Carrillo Puerto fue su defensa de los derechos de los indígenas mayas de la región de Yucatán. Como líder del Partido Socialista del Sureste, Carrillo Puerto abogó por la reforma agraria, la educación gratuita y la protección de las tierras comunales indígenas. También promovió la igualdad de género y luchó por los derechos de las mujeres, abogando por la igualdad salarial y la participación política de las mujeres en un momento en que esto era un poco común. Además, su labor política y social de Carrillo Puerto también desempeñó un papel importante en la lucha armada durante la Revolución Mexicana, liderando tropas en varios enfrentamientos contra las fuerzas del gobierno. Su compromiso con la justicia social y la igualdad lo convirtieron en un símbolo de la lucha por los derechos de los oprimidos en México. Trágicamente, la vida de Felipe Carrillo Puerto fue truncada de forma violenta en 1924, cuando fue capturado y ejecutado por fuerzas contrarrevolucionarias. A pesar de su prematura muerte, su legado perdura en la memoria de aquellos que continúan luchando por la justicia social y los derechos humanos en México y en todo el mundo. Felipe Carrillo Puerto sigue siendo recordado como un valiente defensor de los oprimidos y un símbolo de la lucha por un mundo más justo y equitativo. Estimado auditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes e investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Es un gusto darle la bienvenida a catedráticos que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y nos sentimos honrados con su presencia y saludo con mucho afecto al doctor Cirilo Antonio Guzmán. Bienvenido, doctor. Y al doctor Raimundo Vázquez, académicos, como lo hemos mencionado, de reconocidos prestigios, dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Grandes historiadores, de veras, grandes historiadores que se encuentran con nosotros el día de hoy, y lo volvemos a repetir, dignos de portar la toga simbólica de su profesión, que es la historia. Y para entrar en contexto con relación a la temática del día de hoy, pues bueno, la pregunta obligada a doctor Cirilo, ¿quién fue Felipe Carrillo Puerto? Sí, buenas tardes. Mira, el tema, como tú dices, es un tema interesante porque es la vida de un hombre, de un líder que en el sureste aportó mucho para la transformación de la región. Y yo creo que más que iniciar hablando de Carrillo Puerto, deberíamos empezar hablando sobre el entorno en que se mueve Carrillo Puerto para poder hablar de lo que hizo, de las acciones que hace como revolucionario. Bien, debemos recordar que estamos hablando del periodo de la posrevolución, pero hay que plantear que la vida de Carrillo Puerto inicia antes en los movimientos, inicia con Zapata. Él es un joven que se forma dentro de la región, conoce la problemática de los mayas, conoce la problemática que hay con los grupos enequeneros y a la vez es un individuo que se forma dentro de algo que muy poco hemos hablado en la historia, que es los grupos anarquistas. El anarquismo es una visión social que llega por grupos españoles, que llega a mediados del siglo XIX y que empieza a trabajar en la región de todo el país en el tema de la clase obrera, pero trae la idea de una transformación social que confronta con un modelo que pega al proceso de industrialización que está dándose en el mundo. Y en el caso de México estamos hablando de grupos
internos que económicamente empiezan a fortalecerse y que fueron desplazados con las reformas juaristas. Entonces, ese modelo anarquista va a ir permeando en la región, va a ir fortaleciendo un sindicalismo que no existe, todos sabemos que con Porfirio Díaz hubo una confrontación con estos grupos sindicales, pero precisamente la confrontación es porque ese pensamiento social que viene de Europa y que lo traen en su mayoría españoles, está proponiendo que los individuos sean libres, y el anarquismo está proponiendo también que se consolide una sociedad sin Estado. Claro, hay que plantear que en el caso mexicano el Estado como ente está empezando su formación precisamente con Porfirio Díaz, empieza a tener solidez, algo que no tiene hacia atrás. Hacia atrás hay una lucha por construir instituciones, y Porfirio Díaz es quien va a aprovechar esa situación para empezar a formar un Estado y para darle estabilidad a la región. Ese anarquismo, precisamente, proveniente de fuera, plantea que el individuo debe ser libre, y plantea también una cuestión del socialismo y comunitarismo que vamos a encontrar en el pensamiento de Carrillo Puerto, pero es que es toda una formación histórica que se viene dando desde antes, y que a la revolución con el porfiriato va a llegar ya cimentada, porque hay una incipiente clase obrera que ya ha empezado a trabajar el tema de las ideas por grandes líderes y pensadores que estuvieron en México promoviendo este tipo de anarquismo, socialismo, comunitarismo, que es con la idea de que el Estado no tenga esa fortaleza que oprima a las bases sociales, a las masas. Entonces vamos a encontrar que Carrillo Puerto, un individuo que logra irse preparando en el camino, va asimilando esas ideas que posteriormente lo llevan a meterse a la revolución, pero también a irse a apoyar al movimiento del sur con Zapata, y donde ahí consolida esta visión que ya trae él de defensa de los indígenas en la zona maya, y que lo vamos a ver reflejado ya cuando empieza, pasada la revolución, y empiezan a darse los movimientos en el sureste. Principalmente uno de ellos es la llegada de Salvador Alvarado a Yucatán, que es quien va a empezar con unos cambios radicales montados en este rollo del socialismo, que no es el socialismo marxista. O sea, es otro tipo de socialismo europeo que se está dando en este gran debate del orden de las ideas. Y yo lo dejaría hasta ahí para que el maestro Raimundo nos comente un poco más sobre el tema de la trayectoria de Carrillo Puerto. Es importante señalar que por lo regular siempre hablamos de otros revolucionarios y muy poco hablamos de Felipe Carrillo Puerto, razón por la cual pues es importante que usted, que nos ve y escucha en sus hogares, pues conozcan un poquito más de la vida y obra de Felipe Carrillo Puerto, toda vez que por lo regular es más conocido en Yucatán que en Tabasco, ¿no? En otras partes de nuestra república. Pero, doctor Raimundo, ¿cuáles fueron las principales contribuciones de Felipe Carrillo Puerto también en la política y con la sociedad mexicana? Bueno, para tratar de dar respuesta a tu pregunta, primero, como bien comentaba el doctor Cirilo, tendríamos que contextualizar el entorno en que va a surgir Carrillo Puerto, ¿no? Carrillo Puerto nace en una zona muy importante en la producción de nequén. En ese momento, en el ámbito yucateco, la fibra del nequén está teniendo una importancia inusitada, porque en los Estados Unidos el aceleramiento industrial se está dando cada vez más veloz, por decirlo en esas palabras. Por otra, tenemos que él va a nacer en Motul, un centro que obviamente está íntimamente ligado a lo que es esta producción, y que para esa época es quizá la segunda ciudad en importancia de la zona yucateca, después de Mérida como tal. Ahí nace Carrillo Puerto en 1874, hijo de una familia clase media. Su padre es Justiniano Carrillo, un actor importante dentro de lo que es la dinámica social de la región.
jefe político, por un tiempo, seguidor fundamentalmente de lo que es esencialmente el general Francisco Cantón, que por entonces era también gobernador del estado. Después surgen diferencias con Porfirio Díaz por la forma del proyecto que está impulsando con otros yucatecos de renombre, como van a ser precisamente gente como los Montes, por ejemplo, con los Molinas, que paulatinamente se van a ir apoderando de lo que es el control de la región a través de lo que es las haciendas enequeneras concretamente, y la familia de Carrillo Puerto pues no le queda más al padre que dejar el ámbito político e incorporarse al ámbito comercial, en donde en Motul precisamente establece un pequeño comercio de ferretería, que también tiene un billar. Hay que decir una cuestión importante: de alguna manera se tenía que ganar la vida el padre de Carrillo Puerto, porque eran 14 hermanos, Carrillo Puerto es el segundo de esos 14 hermanos. Carrillo Puerto solo va a estudiar la primaria, no va más allá. Después es un autodidacta como tal, y va a desempeñar toda una serie de actividades independientemente del comercio. En un inicio ayudando a su padre, va a ser carnicero, va a ser abarrotero, va a ser transportador de lo que es productos hacia la ciudad de Mérida, incluso Progreso. Incluso llega una etapa en que se enamora de una cirquera, se convierte en cirquero, es un hombre muy proclive al deporte, le gusta mucho el béisbol, es un tipo pues obviamente blanco, atractivo, de ojos verdes, lo cual pues obviamente lo hace distinto del resto de la población. Como a los 12 años de edad, su padre le da o le cede una parcela para que se dedique a la agricultura, y ahí empieza a tener un acercamiento precisamente con la población maya, sobre todo aquella que está oprimida esencialmente. Allá va a aprender con ellos el maya, se va empapando de la idiosincrasia precisamente de este grupo étnico mayoritario dentro de la región, y es ahí donde también van a empezar a manifestarse sus primeras pues tendencias proclives a la defensa de los mayas como tal, cuando en un pueblo cercano a la parcela donde él pues prácticamente tiene su cultivo, por decirlo en esos términos, se ve afectada por una cerca que uno de los finqueros o de los hacendados enequeneros está tirando para aislar su hacienda del resto de la población. Entonces esto dejaba al pueblo de una manera aislada, y tenían que dar una gran vuelta, por decirlo, un gran rodeo para poder llegar a sus parcelas. Entonces es ahí cuando Carrillo Puerto se empieza a manifestar a favor de lo que son las causas de los indios mayas yucatecos. Él encabeza un grupo y deciden derribar esa barda o lo que es albarrada, como también se le denomina, lo cual le va a provocar conflictos, porque pues acusado de que ha transgredido la ley, lo meten por primera ocasión a la cárcel, está unos días, como es menor de edad, su padre intercede y lo dejan en libertad, pero ya ahí están las primeras semillas pues de esta comunión que va a tener hasta su muerte con el pueblo maya. Posteriormente va a participar en toda una serie de movimientos que están en contra precisamente del régimen que están encabezando los Montes, los Molina, en contra precisamente de las injusticias que están cometiendo contra los pueblos mayas, fundamentalmente por la forma y el trato en que se tiene a estos indígenas casi en una esclavitud, para muchos una esclavitud permanente en la explotación, obviamente, esta fibra enequenera que tanta riqueza le está produciendo pues a estos hacendados, ¿no? Entonces él
para entonces va a volver a movilizar, por decirlo de alguna manera, algunos grupos, y esto le va a ocasionar que también vuelva a ir a la cárcel. En otras ocasiones, hacia 1898 se casa, pero esto no impide en términos generales que continúe su lucha social. Va a establecer un periódico en Motul, a través del cual va a hacer una crítica bastante fuerte al régimen porfirista. Después de esta situación, también va a ser colaborador de lo que es la revista de Mérida, ocupa algunos cargos dentro de la política, como va a ser regidor, un activista dentro del pueblo de Motul, lo cual le va dando una notoriedad porque pues obviamente está identificado concretamente con la causa de los indígenas esencialmente. Esto lo va a llevar después a incorporarse de lleno dentro de lo que es el contexto político. Para 1909 aproximadamente, con el régimen de Madero, vamos a tener una etapa diferente a él, pero dejaríamos esta parte para un segundo segmento. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos, estimado teleauditorio. Estamos platicando con nuestros invitados acerca del tema ¿quién fue Felipe Carrillo Puerto? En un momento continuamos. Regresamos a su programa En Contacto Contigo. Nos sentimos muy honrados con la presencia del doctor Cirilo y del doctor Raimundo. Como lo dijimos desde un comienzo del programa, especialistas en temas de historia, catedráticos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y continuamos platicando con ellos acerca de quién fue Felipe Carrillo Puerto. Nos explicaban hace rato el contexto de dónde nació y cuál fue parte de su trayectoria de Felipe Carrillo Puerto, que ese contexto en el que vivió es el que le permite más adelante ir formando su propia ideología con la que establece una lucha al lado de Emiliano Zapata. Pero, doctor Cirilo, ¿podría comentarnos un poquito más a fondo cuál fue la ideología de Felipe Carrillo Puerto y cómo la llevó a la práctica? Sí, bien, comentábamos de que en el mundo empiezan a darse grandes movimientos sociales y nuevas ideas. Estamos hablando que en el siglo XVIII se da el tema de la revolución industrial y empieza a tener un impacto en el mundo el tema del capitalismo. Y bueno, en el caso mexicano, recordemos que la mayor parte de nuestra población es una población indígena y campesina que tiene muy poco conocimiento y poca educación. Entonces están enclaustrados en sus propios territorios, en los ranchos, en las haciendas, o los otros están incrustados en fábricas. Pero en el tema de la revolución industrial va a impactar en el siglo XIX porque el obrero artesano que tenemos en el país va a empezarse a topar con el tema de la industrialización y que lo empieza a excluir. En el caso de México, bien sabemos cómo se siguen dando los movimientos del juarismo con la reforma y con la Constitución de 1857, y entonces en ese contexto es donde Carrillo Puerto empieza a entender esta dinámica de la lucha social. ¿Por qué razón? Porque el planteamiento que existe en ese momento en Europa, pero principalmente también en México, es cómo hacerle para que el individuo no pase por todas esas vejaciones que está pasando en la región. En el caso del país, por ejemplo, o el caso de Tabasco, el servilismo, que es casi un modo de esclavitud, o en el caso de Yucatán lo mismo. Entonces todo el sureste, por la zona rural, es una población que está sufriendo demasiado. Y en ese contexto de las nuevas ideas del mundo, ya el marxismo está pegando en Europa, tratando está armándose ya el tema para la revolución que se va a la revolución rusa, pero también hay otros pensadores que consideran que el marxismo no es lo adecuado. Y en el caso mexicano vienen pensadores, te decía yo, del tema de la escuela anarquista, pero también llega otro grupo para 1909, llega a México la famosa Casa del Obrero Mundial,
que es un grupo de españoles que traen el tema de la educación racionalista. Y el tema de la educación racionalista, ¿qué es? Es ayudar al individuo, transformarlo, darle una educación que le permita entender su contexto social, político y económico para poderse defender de esos embates que está empezando a mostrar el capitalismo y que ya en México lo estamos viendo con el porfiriato. Entonces, en ese contexto es donde se va formando Carrillo Puerto. Yo creo, tengo la hipótesis de que hay que trabajar nomás en la historia, que la Casa del Obrero Mundial fue clave, porque la pregunta es, ¿por qué nada más en el sureste aparecieron estos líderes? ¿Por qué en el sureste nada más se fundó la idea de la educación racionalista? Porque no nada más fue Carrillo Puerto, primero fue Salvador Alvarado, también Mújica en Tabasco, cuando llega en el 16, también trae esas ideas de la educación racionalista, y posteriormente también las va a adoptar Garrido para 1920 a la década de los 30. Entonces, y es en el sureste. Ese tipo de modelo de educación lo tratan de implementar luego, Mújica se lo lleva a Michoacán, pero es en el sureste donde tiene un impacto. Entonces, creemos que el impacto que tiene es producto del entorno de la sociedad, del abuso que están cometiendo precisamente estos hacendados, estos rancheros, estos enequeneros allá en Yucatán sobre la base social. Y entonces ahí se va creando una conciencia por parte de Carrillo Puerto en esta lucha revolucionaria, porque déjame decirte, a diferencia de los políticos actuales, ellos sí fueron verdaderos revolucionarios que creían en un proyecto y que dieron la vida por ello. O sea, el movimiento no fue de mentira, era un movimiento donde pensaban que podían transformar a la sociedad y principalmente darle la herramienta para el cambio y para la defensa a las clases sociales bajas. Entonces ahí es donde se forma Carrillo Puerto, y que luego, como decía aquí el doctor Raimundo, se va formando también en la práctica. El acercamiento que tiene con Zapata también le permite entender la dinámica de la lucha contra el campesinado, la defensa contra estas élites oligarcas y hacendados que abusaban de la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que le permite a Carrillo Puerto entender a esa sociedad, y bueno, ya él venía defendiendo a los campesinos mayas, lo que a él le dio un conocimiento muy amplio, y aparte porque él manejaba la lengua maya. Entonces eso lo acerca con la población, a diferencia de Zapata, que tiene mayores complicaciones de entender todo ese entorno, que entiende muy bien Carrillo Puerto, pero que además tiene grandes maestros, porque Carrillo Puerto, si bien se forma con Zapata, luego va a encontrar en su camino para 1915, va a encontrar a Salvador Alvarado, que ya trae todo un bagaje en este contexto también del tema de la lucha social. Ellos manejan algo, y lo va a manejar también Salvador Alvarado lo va a manejar Carrillo Puerto, y lo maneja Garrido, el tema del socialismo. ¿Qué es el socialismo para ellos? Te repito, no es el socialismo marxista que está planteando hacer la revolución y que el proletariado se quede con el mando de la ruta de la sociedad, sino ellos están planteando todo lo contrario, y lo va a plantear Carrillo Puerto. O sea, si bien usan las instituciones para tratar de llevar educación, para despertar a la sociedad, para mejorar en la cuestión del sistema legal, ellos están en la dinámica de que el Estado no debe ser la herramienta de dominación. Y el socialismo que están planteando es un socialismo más comunitario, un socialismo donde los individuos tengan un oficio y se ayuden entre todos, y no permitan que el individualismo les gane en el proceso de dominación que traen ya los hacendados y estos grupos de enequeneros. Sí, entonces, doctor Raimundo, ¿cómo influyó la participación de Felipe Carrillo Puerto en el movimiento obrero y campesino? Bueno, te venía comentando algunos de los antecedentes de juventud de Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, ya para 1909 aproximadamente, cuando el movimiento maderista está en plena efervescencia, obviamente es visto por buenos ojos por Carrillo Puerto y por sus seguidores esencialmente, ¿no? Y sin embargo, va a suceder algo que es interesante. Madero, si bien es partidario fundamentalmente de un cambio dentro de la estructura social, fundamentalmente, y más que social política, ve en lo que es la figura de Pino Suárez, por ejemplo, a un líder que puede llevar a cabo un cambio político importante dentro de lo que es
la zona y obviamente el estado de Yucatán. Carrillo Puerto no comparte las ideas de Pino Suárez ni de su grupo, porque él por tradición viene de una línea liberal, como ya te había mencionado, su padre fundamentalmente había sido partidario del general Francisco Cantón y un sobrino del general Francisco Cantón, que es fundamentalmente que es fundamentalmente el opositor de Pino Suárez, es amigo y partidario, desde luego, Carrillo Puerto de él, y chocan dos proyectos fundamentalmente. Carrillo, en esta disputa, en donde se llevan a cabo unas elecciones que a todas luces, desde el punto de vista analítico, histórico, a través de los documentos, vemos Delio Cantón era el opositor de Pino Suárez, él es cantonista. Hay un choque con un pinista, como se le denominaba a los seguidores de Pino Suárez, se enfrascan en una discusión y terminan echando mano a sus armas, y Carrillo Puerto mata a un pinista y va a parar a la cárcel. Es encarcelado por un tiempo y cuando se da este proceso, pues llega Pino Suárez a la gubernatura del estado, después es llamado para ser vicepresidente de la República y va a dejar en sustitución de él como gobernador a su yerno, ¿sí? Lo cual no es muy bien visto, pues prácticamente por los otros grupos que son opositores a Madero como tal. Después, con la muerte de Madero y Pino Suárez, el grupo cantonista en el cual pertenecía Carrillo Puerto está indeciso. Algunos siguen a Huerta, otros se mantienen al margen, incluso a Carrillo Puerto en cierto momento es medio partidario de las ideas de Huerta, pero después se percata de que el camino no es por ahí y decide salir de la entidad y se incorpora precisamente a las fuerzas de Emiliano Zapata, ¿sí? En donde se está llevando un reparto agrario, que es algo que a él le va a servir de mucha experiencia, la convivencia con Zapata básicamente, y obviamente con su gente. Curiosamente, ahí va a participar con Fidel Velázquez, el mítico líder de la CTM en esos momentos, y va adquiriendo una experiencia precisamente en lo que es el reparto de la tierra. Por ejemplo, la tierra es para quien la trabaja, es para quien realmente es su legítimo propietario como tal. Sin embargo, Carrillo Puerto ve que al lado de Emiliano Zapata, pues ya Emiliano Zapata tiene una figura, un renombre, no tiene mucho margen, por decirlo, de maniobra, y entonces se entera de que para 1915 ya ha llegado Salvador Alvarado, designado por Carranza como gobernador interino a la gubernatura del estado, y se regresa. Como es zapatista y en esos momentos está el choque entre los zapatistas, villistas o convencionistas, como se le llama, contra los constitucionalistas, pues apresan a Carrillo Puerto de inicio y lo llevan con Salvador Alvarado. Entonces se entrevista con él y dice, bueno, ¿qué haces por aquí? Entonces, si tú eres zapatista, eres adversario de nosotros. Y ya le cuenta, bueno, regresé porque me he enterado que estás repartiendo tierras, y yo vengo a incorporarme a un proyecto como el tuyo, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, lo que es Alvarado necesita de gente que conozca, porque él es un foráneo, desconoce poco la idiosincrasia yucateca, y lo incorpora. ¿Cuál va a ser una de las principales diferencias en las que entremos en las aportaciones de Carrillo Puerto con Alvarado, por ejemplo, ¿no? Ya Alvarado había empezado a repartir tierras en Yucatán, nada más que lo había hecho con la clase obrera. No había tomado muy en consideración a los campesinos como tal, y menos a los indígenas. En cambio, Carrillo Puerto sí piensa en los indígenas, en el reparto de tierras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, aunque de inicio están juntos, comparten ideas como las que acaba de mencionar Cirilo,
está terminando, desde luego también ya pues prácticamente lo que son los grandes conflictos armados en el 17, ya la Primera Guerra Mundial va a ir bajando, por decirlo de alguna forma, de intensidad, y termina en el 19, y ya las condiciones en México se están dando para que después de ser aprobada la Constitución en el 17 se lleven a cabo los congresos constituyentes en cada uno de los estados, se forma la Constitución o se decreta la Constitución de Yucatán. Alvarado quiere ser gobernador de Yucatán, pero los grupos de yucatecos, sabiendo que son sus intenciones, dentro de la legislación o dentro de la nueva Constitución, establecen que para ser gobernador del estado o se debe ser yucateco por nacimiento o cuando menos tener 7 años de residencia dentro de lo que es la entidad, cosa que no tiene, por ejemplo, Alvarado. Entonces no le queda otra que pues delegar básicamente la dirección de un partido que había creado, que es el Partido Socialista del Sureste, esencialmente en manos de lo que es Carrillo Puerto, ¿no? Posteriormente va a salir Alvarado y le va a dejar el camino libre a lo que es Alvarado para poder desplegar una política importante en diversas materias, como ya lo ha mencionado Cirilo, ¿no? De corte socialista, pero en ese socialismo que conocemos del marxismo-leninismo, por decirlo de alguna forma, sino más bien con ideas anarquistas que tienen orígenes precisamente en estos españoles que ella acaba de mencionar, pero también en algunas ideas que había brevado, sobre todo de Madero, y en cierta forma hasta de Magón, por decirlo, no nada más que pues a ellos no les dio tiempo de llevar a cabo el proyecto. Es decir, que el proyecto revolucionario en Yucatán se lleva a cabo cuando, entre comillas, la revolución pues prácticamente está terminando en el resto del país a partir de 1917, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza ya Carrillo Puerto a tener una fuerza propia y a tener una presencia que va a opacar prácticamente a cualquier otro político dentro de lo que es la península. Sin lugar a dudas que la época de la Ilustración marcó muchísimo la transformación de muchos países con las ideologías que se gestaron en aquella época y que posteriormente pues fueron diseminadas en muchas partes del mundo. Tenemos la época marxista, sí, la ideología marxista, la ideología del racionalismo que comentaba, que de alguna manera también influyeron, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, ¿qué legado deja Felipe Carrillo Puerto en cuanto a los derechos laborales y sociales en México? Pero antes nos vamos a ir a una pausa promocional. Okay. Y recordarles, estimado teleauditorio, que estamos platicando con nuestros invitados acerca del tema de quién fue Felipe Carrillo Puerto. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Regresamos a su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que estamos platicando con el doctor Cirilo y el doctor Raimundo acerca de un tema interesante, tan poco usual, que se trabaja con estos temas revolucionarios, como es el caso de quién fue Felipe Carrillo Puerto. También, antes de irnos a la pausa, comentábamos acerca que la época de la Ilustración fue la pauta para que muchos países transformaran hasta su sistema de gobierno por las distintas ideologías que existían, tanto las comunistas, socialistas, marxistas, incluso nos comentaba el doctor Cirilo acerca de la ideología racionalista que permeó también en nuestro país, principalmente en el sur de México. Y bueno, ¿qué legado entonces, doctor Cirilo, le dejó Felipe Carrillo Puerto en cuanto a los derechos laborales y sociales en nuestro país? Sí, bien. Fíjate que es sumamente interesante toda esa obra y esa acción que realizan estos revolucionarios. En el proceso de la revolución, Carranza tiene que hacer una alianza con los obreros. La Casa del Obrero Mundial, que es relevante porque es esta escuela española que trae la educación racionalista, producto de ese racionalismo que se da en Europa, va a provocar que Carranza tenga que hacer una alianza con la Casa del Obrero Mundial.
La Casa del Obrero Mundial para 1909 tiene unos cuantos militantes. Ya para 1912 estamos hablando de 9.000 miembros afiliados según los datos. Entonces es un grupo relevante para la revolución. Carranza hace un acuerdo, pacta con la Casa del Obrero Mundial, donde los obreros lo que exigen es mejora salarial, el sindicalismo, beneficios colectivos, y que Carranza accede. Cuando ya se da la revolución y se va la Constitución de 17, Carranza ya no está en el ánimo de meter los puntos medulares que habían acordado en el proceso. Sin embargo, los grupos sociales, estos líderes revolucionarios, se habían apropiado de ese discurso principalmente en el sur. Entonces, ahí es donde vamos a ver, te decía, primero, en Tabasco tuvimos a J. Mújica, con esas ideas revolucionarias apropiadas de la Casa del Obrero Mundial, apropiadas del anarquismo con los Flores Magón. Es un cúmulo de pensamientos que se van sumando en ese contexto histórico. Y entonces eso provoca que Carrillo Puerto, quien trabajó en el Congreso Obrero, en el Congreso Agrario, perdón, con Salvador Alvarado, que ya lo comentó aquí el doctor Raimundo, él llega al reparto de la tierra a los indígenas, a los campesinos, o sea, y llega con un radicalismo de beneficio a la colectividad en Yucatán. Entonces eso va a provocar que vayan formándose corrientes de pensamiento en torno de Carrillo Puerto, al grado que Carrillo Puerto, cuando deja Salvador Alvarado la gobernatura, quien había hecho también reformas muy relevantes contra estas castas divinas que tiene Yucatán, porque cuando llega Salvador Alvarado a Yucatán, lo primero que hace es que les quita el dominio de la venta del Enequén, que era la explotación que tenían sobre la base campesina, y sobre algunos productores pequeños en el Enequén, les quita el control de los precios, les quita el control de las vías férreas por donde transportaban el Enequén, y eso provoca un caos y un enfrentamiento entre la élite y la clase baja de Yucatán, donde Carrillo Puerto está inmerso y, como dijo el doctor Raimundo, está entendiendo y aprendiendo ese contexto del conflicto. ¿Qué va a hacer Salvador Alvarado cuando ya está en retirada? Bueno, le permite a Carrillo Puerto formar el Partido Socialista del Sureste, donde empieza a construir ligas de resistencia que le permiten, como lo decía bien aquí el doctor, fortalecerse en la región para empujar el tema de la cuestión obrera, el tema del reparto agrario, pero también el fortalecimiento del papel de la mujer en la región de Yucatán, donde la hermana Elvira tiene un papel fundamental en el primer congreso femenil. Entonces eso permea en el territorio, y Carrillo Puerto va a construir una fuerza social enorme que lo va a llevar a ser primero diputado local, donde desde el Congreso empiezan a hacer una serie de reformas en Yucatán. O sea, fue un movimiento revolucionario muy interesante por todo lo que fueron construyendo en ese proceso tan corto del 15 al 21 en que está Carrillo Puerto, pero ellos van construyendo una serie de reformas que les permiten beneficios a la población de Yucatán. Estamos hablando de beneficios al obrero, marcando un salario, marcando un tiempo laboral digno para la población, y por el otro, empujando el tema de la mujer también, fortaleciendo a la mujer, y a la vez impulsando el tema de la educación. Carrillo Puerto creó la Universidad del Sureste, porque ellos estaban pensando, repito, en el tema de la educación racionalista, que ya también Porfirio había tratado de empujar algo en el tema de la educación, pero no al nivel como la piensa Salvador Alvarado, Carrillo Puerto o la Casa del Obrero Mundial, de darle al campesino, al indígena, las herramientas y el conocimiento para su propia defensa. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de la población, como era analfabeta, no conocía sus derechos, y entonces el patrón en ese contexto abusaba. Entonces vamos a encontrar que Carrillo Puerto le aporta al sistema educativo, primero universitario, y luego con el sistema de la educación racionalista empiezan a crear un mundo de escuelas para los hijos de los campesinos, donde la idea era crear individuos libres, pero como te decía al principio, que se les otorgara la herramienta de un oficio para que pudieran defenderse de manera laboral. La Casa del Obrero Mundial y los anarquistas ya veían
desde un inicio, desde mediados del siglo XIX, veían que la revolución industrial y que el capitalismo iba a abrazarse sobre el campesino. Y entonces la idea de ellos es prepararlo en esta lucha. Y yo creo que Carrillo Puerto, Salvador Alvarado, entendieron bien este contexto, apoyado, claro, porque ellos le digan también a los Flores Magón, entendieron el contexto y fueron a hacer reformas muy radicales en esta zona del sureste que permitió construir estos dos grandes liderazgos, que para desgracia yo creo que del sureste y del propio Yucatán, tuvieron gobiernos muy pequeños. Y en el caso de Salvador Alvarado, todo lo que había construido Salvador Alvarado, de quitarle el poder a las élites, Carranza regresa y les regresa el poder a las élites. Carrillo Puerto llega a fortalecer toda esta masa campesina con el reparto agrario, pero también en el 24 muere producto de esas pugnas políticas que también llevaron a la muerte de Obregón más adelante. Yo ahí lo dejaría para que el doctor Raimundo comente, aporte más sobre el tema. Sí. Bueno, tratando de redondear un poco lo que el doctor Cirilo ya ha abonado, partiría fundamentalmente del hecho de lo que es esta idea que tenía Salvador Alvarado inicialmente de ser gobernador constitucional de Yucatán, ¿sí? Para eso, como ya he mencionado, formó el Partido Obrero del Sureste, así se llamó inicialmente. No pudo, ¿sí? Entonces, delegó en Carrillo Puerto la dirigencia, básicamente, de este ente político, y Carrillo Puerto posteriormente le va a empezar a dar un matiz y un cariz diferente y va a formar lo que es el Partido Socialista de Yucatán, ¿sí? Ese Partido Socialista de Yucatán posteriormente va a evolucionar y se va a convertir en lo que es el Partido Socialista del Sureste, que es el que realmente va a apoyar y a darle la base de sustento al mismo Carrillo Puerto, y a partir de él es que va a empezar a lograr desplegar pues prácticamente toda una serie de proyectos que en cierta forma incluso eran adelantados para su tiempo, ¿sí? Y que no gustaban tampoco mucho a la élite central, lo soportaban, por decirlo así, porque el Estado mexicano todavía estaba en una incipiente formación, o sea, no se tenía la fuerza suficiente como para poder mitigar este tipo de movimientos como tal, ¿no? ¿Y qué va a hacer Carrillo Puerto con lo que es precisamente ya la dirigencia de lo que es este Partido Socialista del Sureste? ¿Cómo va a aportar? Ya lo mencionó Cirilo, las ligas de resistencia, por ejemplo, van a ser fundamentales. Van a haber ligas de resistencias de todo, ¿sí? De obreros, de campesinos, de estudiantes, feministas. Eso del feminismo lo vamos a tocar porque es otro punto muy importante. También se va a enfocar a un reparto agrario masivo a los indígenas, fundamentalmente. Le está restituyendo las tierras que en un determinado momento les habían sido arrebatadas para lo que es el cultivo del enequén, y aquellas demasías que en un determinado momento los enequeneros de la casta divina no utilizaba, y que él dice, bueno, no podemos depender de un monocultivo, tenemos que recuperar, ¿sí?, básicamente nuestra autosuficiencia alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se estaba importando, ¿no? Tabasco importó muchísimo durante esta época hacia la península, se convirtió en uno de sus abastecedores. Esto lo plantea muy bien el maestro Elías Balcázar en su libro Tabasco en sepia. Bueno, pero también, por el otro lado, es un partidario fundamentalmente de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y ahí va a jugar un papel fundamental su hermana Elvira Carrillo Puerto. Elvira Carrillo Puerto es un personaje que también ha sido poco estudiado, al menos desde la perspectiva local. Elvira Carrillo Puerto es una feminista ya que trae ideas desde mucho antes de que Carrillo Puerto estuviera en el poder, por decirlo así. Hay dos congresos feministas que lleva a cabo de inicio Salvador Alvarado en 1916, el primero en enero, el otro en noviembre. Elvira no participa en el primero, pero sí participa en el segundo de noviembre.
y esto le va a permitir posteriormente que cuando llegue ya Carrillo Puerto al poder, pueda organizar 2 congresos feministas, uno en Motul y otro en Izamal, y en esos congresos Elvira Carrillo Puerto va a ser un elemento fundamental porque empieza a introducir una serie de ideas para el papel de las mujeres que son quizá hasta esos momentos demasiado avanzados para todo lo que es el entorno, no solamente de la península, sino de lo que es básicamente el país como tal, ¿no? Entonces empieza a defender lo que es el voto, por ejemplo, de la mujer como tal, a la igualdad entre los hombres, a la posibilidad de los divorcios, al hecho de que la mujer debe ser valorada en su justa dimensión, que debe de cuidar su higiene, que debe de cuidar también fundamentalmente por el control de la natalidad, y de que obviamente en el ámbito, digamos, de lo íntimo, no solamente el hombre es el que debe satisfacer, ¿sí?, sus necesidades, por decirlo, sino que también la mujer tiene derecho al disfrute. Entonces, todo este tipo de cuestiones en el momento van a simbrar, pues obviamente, el ámbito local, ya no digamos a nivel nacional. Todo este tipo de cuestiones, pues prácticamente eran una especie de herejía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por el otro lado, está impulsando la educación racionalista, como ya también lo menciona Cirilo, que es parte también de lo que es este feminismo, entraría dentro de esto, ¿no? Estas ideas en donde se trata de romper con la noción tradicional de la educación áulica, en donde el alumno es solamente un receptor. Dice, no puede ser que alguien esté sentado 6 horas frente a una silla recibiendo indicaciones, instrucciones. Tenemos que volver al individuo más activo, más independiente, que él mismo tome una conciencia social, por decirlo, pero que también pueda crearse en él un derecho a lo que es el autosustento como tal. Y estas escuelas racionalistas van a tener precisamente esto, ¿no? Teoría, pero también práctica, ¿no? Y más práctica que teoría, ¿no? Entonces, por eso están las escuelas granjas, que él es precisamente uno de los principales creadores y fomentadores de este tipo de educación. En el ámbito universitario, pues va a crear la universidad, inicialmente la Universidad Nacional del Sureste, o de Yucatán como tal, y cuando la crea ya tiene una idea muy clara de lo que es la autonomía universitaria, y en sus manifiestos iniciales dice: por primera y única ocasión se nombrará al rector de la universidad, pero de ahora en adelante son los universitarios los que tienen, sí, la función y la responsabilidad de hacerla grande, de defenderla y de fortalecerla. El gobierno queda al margen prácticamente de lo que son las tomas de decisiones dentro de la universidad, ¿no? Entonces, eso es avanzado, y está también, por otra parte, chocando con las ideas de Vasconcelos. Vasconcelos pensaba en una sociedad en donde hubiera la creación de una identidad mexicana, pero basada en una especie de mestizaje como tal, ¿no? Entonces, cuando llega a Yucatán, Carrillo Puerto tiene que, pues, aguantar las ideas de Vasconcelos, porque pues no le queda de otra. Él lo que está interesado es en que le dé el visto bueno por ser secretario de Educación Vasconcelos para crear la Universidad del Sureste o de Yucatán, y es lo que logra finalmente, ¿no? Sí. Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados, doctor Cirilo, doctor Raimundo. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias de este tema. ¿Quién fue Felipe Carrillo Puerto? Sin duda, académicos, como le hemos dicho, de reconocido prestigio, expertos en el tema de historia, y recordarles que pueden seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.